Esta noche vamos a leer Colosenses capítulo 1, el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El apóstol Pablo de una vez estuvo en Colosas, donde como un colaborador del apóstol Pablo, él predicaba y pastoreaba. El que era Epafración. Aquí dice 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ustedes saben que Epafras siempre estaba uniéndose con los apóstoles, sobre todo con el apóstol Pablo. Pues él también estaba en la cárcel de Roma con el apóstol Pablo, ¿sí? Aunque él predicaba y pastoreaba en la iglesia en Colosas y también en Laodicea y en otro lugar. Pero él no quería pastorear por su propio corazón, sino por el corazón de Jesucristo. Sobre todo, sino por el corazón de los apóstoles. ¿Sí o no? Él no puso en esas iglesias sí mismo, sino en Jesús, sino los corazones de los apóstoles. Por eso él también estuvo en donde? En la cárcel de Roma con el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo escribió que como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Aquí dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Sí o no? Porque él no puso en 3 iglesias sí mismo, no, sino Jesucristo. Por eso aquí dice, ¿qué dice? 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
El apóstol Pablo dijo a los hermanos en Colosas que Jesús es la cabeza de la iglesia. La cabeza, ¿qué tiene? ¿Qué tipo de función tiene? Controla y manda, ¿sí? Y domina sobre todos los miembros del cuerpo, ¿sí? Manda, ¿sí? Y controla. ¿Ustedes han visto los paralíticos? La mayoría de ellos, aunque ellos quieren caminar bien, pero no pueden. Aunque la cabeza manda, pero el cuerpo no quiere, controlado por la cabeza. ¿Sí o no? Por eso, a veces veía que ellos como así, temblaba así. Jesús nos llamó a nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Quiere decir que no somos cabezas, sino Jesucristo. Por eso aquí dice, 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Dónde está toda plenitud de Dios? Lo que está en Jesús. ¿Sí o no? También Efesios capítulo 1, no necesitan buscar, yo solo leo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, Efesios capítulo 1, el versículo 21, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual era la iglesia de Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde está la plenitud de Dios? La cual está en Jesús y también en su cuerpo, en la iglesia. Aquí está escrito. La cual es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí dice. Pues en la iglesia, ¿cómo podemos tener la plenitud de Dios? Y sin Jesús, ¿cómo el justo puede tener la plenitud de Dios? Es imposible, ¿sí? Realmente Lot era un justo, ¿sí o no? El que era un sobrino de Abraham. Pero un día él fue muy engañado por sí mismo.
realmente por diablo. Pensando que, yo puedo vivir muy bien por mis riquezas, sin la tierra prometida. ¿Sí o no? Luego él estaba lleno de plenitud de Dios. De ninguna manera. Su corazón estaba lleno de ¿qué? Pensamiento del diablo nada más. Hermanos, el apóstol Pablo exactamente enseñó a los hermanos en Éfeso, también en los hermanos en Colosas, que la plenitud de toda plenitud de Dios está primero en Jesús. Y luego en su cuerpo. El que es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí o no? Si, por ejemplo, aunque un auto fuera muy lujoso, pero no tuviera, ¿cómo se llama? Combustible. Luego podría andar de ninguna manera. Sin la plenitud de Dios, nadie puede hacer la vida espiritual correctamente. ¿Sí o no? Si ustedes ahora tienen autos, no se tiene autos lujosos o más o menos, pero si no tiene combustible, ¿cómo podría manejar? De ninguna manera. ¿Sí o no? Pues después yo nací de nuevo, primero yo mamaba en la iglesia. La leche espiritual. A través de los siervos de Dios, a través de la iglesia. Cada día Jehová llenaba a mi corazón la plenitud suya en su iglesia. Pues el apóstol Pablo, aunque él nunca estuvo en la iglesia en Colosas, ni en Laodicea, en otra iglesia, ¿cómo se llama? Hierápolis. Voy a buscar. Hierápolis. Pero el apóstol quiere enseñar mucho a ellos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la plenitud de Dios está en él. También en su iglesia. Aquí dice, Colosenses capítulo 1, el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estos versículos eran igual que
Efesios capítulo 1, Sion. El versículo 9, 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí dice. ¿Qué significa esto? Antes de que Jesús viniera a la tierra, donde no había la paz. ¿Sí o no? Donde no había la paz. Porque aún la voluntad del cielo no ha cumplido en la tierra. ¿Cuál era la santa voluntad del cielo? La cual Jehová quería hacernos santos, sin mancha, irreprensibles ante Él, para adoptar a nosotros como sus hijos. Pero Jesús, ¿qué dijo en la cruz? Consumado es. Quiere decir que Él ha cumplido la voluntad del cielo. ¿En dónde? En la tierra. Pues aquí dice, ¿qué dice? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Anteriormente éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Quiere decir que éramos enemigos de Dios. Significa éramos de Satanás. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado por la sangre de Cristo. Aquí dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte de Jesucristo, para presentarnos, aquí dice, santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Ya éramos extraños. Éramos enemigos en nuestra mente. Siempre nuestra mente que pensaba. Pensaba en el pecado. Nada más. Anteriormente éramos enemigos de Dios. También éramos extraños. Pero por la sangre de Cristo, ahora somos santos e irreprensibles delante de Dios. Pues el que exactamente entendió el cumplimiento de ¿qué? La obra de Jesucristo en la tierra. Él sí o sí quiere decir que soy santo, también irreprensible ante Dios, por la sangre de Cristo.
sin mancha, para ser que los hijos de Dios. El apóstol Pablo predicaba esto. Pero también él nos enseñaba a nosotros que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Porque nuestra mente estaba muy podrida por diablo. ¿Sí o no? Siempre que pensábamos en las cosas de diablo nada. Pero por el cumplimiento de que la santa voluntad del cielo en la tierra, somos santos e irreprensibles y sin mancha delante de Dios. Pues yo puedo decir ahora a Dios, también voy a decir al Jesús ante el tribunal de él que soy santo e irreprensible y sin mancha por su sangre. ¿Sí o no? Aquí dice, ahora os ha reconciliado entre nosotros y Dios, también entre nosotros también. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual, Evangelio, ¿no?, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ya aquí el versículo 20, ¿dónde está escrito que Pablo fue hecho ministro? Que yo soy un ministro del Evangelio. Por eso él predicaba. ¿Qué predicaba? El Evangelio de Cristo. Para que la gente pudiera ser santo y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Pues él siempre predicaba que el Evangelio de Cristo, para que la gente pudiera ser santo y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Pues, ¿qué dijo? El cual se predica, el Evangelio, ¿no?, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El primero que dijo a los hermanos en Colosas, yo soy un ministro del Evangelio de Cristo. Ya, y segundo, él también que dijo a los hermanos Colosas, yo soy un ministro de la iglesia. Ya, aquí dice, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí también, 25, ¿dónde qué está escrito? De la cual fui hecho ministro.
aquí ministro de la iglesia. 23. Yo, Pablo, fui hecho ministro de evangelio. Y 25, de la cual fui hecho ministro de la iglesia. ¿Sí o no? Porque el apóstol Pablo recibía mucho padecimiento por el evangelio, nada más, no. Aquí dice, 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Por vosotros, ¿qué significa? Por la iglesia de Dios. Él testificó que yo fui un ministro del evangelio. También yo fui un ministro de la iglesia. Él recibía mucho padecimiento por el evangelio de Cristo. También por la iglesia de Dios, por vosotros. Por eso aquí dice 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cumplo en mi carne que lo que falta de la aflicción de Cristo. Lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Por su cuerpo, que es la iglesia. La aflicción de la iglesia. Él testificó que yo estoy viviendo por la iglesia. Pero los muchos no entienden eso. Solamente quieren cantar un himno que yo soy salvo, tú eres salvo, somos salvos, nada más. Pero no entiende que el llamamiento de Jesucristo. Por eso aquí cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, ¿cuál es? Lo que es la aflicción de la iglesia de Jesucristo, de la cual fui hecho ministro. Pues yo creo que 3 meses después de que yo nací de nuevo, un día yo leí el versículo 25 personalmente en la iglesia. Ministro. En la iglesia, en la Biblia en coreano, ¿dónde está? Ministro de la iglesia. Aquí así está escrito aquí. En aquel momento yo entendí ese versículo como, yo entendí que, Jehová me llamó a mí como un criado de la iglesia. Ministro de la iglesia. Sí. Ahora entiendo. Jehová me llamó a mí como un criado de la iglesia. Por eso yo quiero anunciar el evangelio, también quiero asear, limpiar el edificio de la iglesia.
Pues cuando yo limpiaba, aseaba el edificio de la iglesia, en aquel momento mi corazón estaba muy contento, estaba muy satisfecho. ¿Por qué? Yo entendí que Jesús me llamó, me salvó como un criado de la iglesia. Después yo entendí correctamente ese versículo. Jehová me llamó a mí como un ministro de la iglesia. También mi pastor entendió esto. Y los hermanos de la iglesia también entendieron. Jehová Jesús le llamaron a hermano Shin como un ministro de la iglesia. Pero al comienzo yo no quería ser como un ministro de la iglesia, porque aquí dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. A mí no me gusta esa vida. Pero hermanos, los cristianos que no reciben persecuciones ni padecimiento, tampoco recibirán la gloria de Dios. ¿Sí o no? Los muchos quieren recibir galardón celestial, sí. Pero no quieren participar al padecimiento de Cristo, ni a la persecución, ¿sí o no? Pues tampoco ellos tendrán que la gloria de Dios, ni el galardón celestial. Porque Moisés participó al vituperio de Cristo por mirada que galardón celestial, según Hebreos capítulo 11. Entonces, cuando yo recibía padecimiento y persecuciones, dificultades por el Evangelio de Cristo, por la iglesia de Jesucristo, realmente me vestía de la gracia del Señor Jesús. ¿Sí o no? No era mi sacrificio, sino la gracia de Dios para participar ¿qué? Al galardón celestial. Pues aunque el apóstol Pablo estaba en la cárcel de Roma, pero él se gozaba. Porque él miraba, ¿qué miraba? Al galardón celestial. Pero hoy en día los muchos quieren hacer la vida espiritual a través de, ¿cómo se llama? Como inteligencia artificial, ¿sí? En vez de leer la Biblia. Así. Ahora llueve. No quiero ir a la iglesia. Hace un poco calor. A mí no me gusta. Estoy un poco cansado. Quiero escuchar el sermón de mi pastor por YouTube. Mientras que escuchaba el sermón por YouTube, pensaba en otra cosa, así miraba, así. Quiere hacer la vida como lo más cómodo. ¿Dónde está más comodidad?
Por último, Lot vivía en donde? En Sodoma y Gomorra. Mientras que Abraham entrenaba a los muchachos, enseñaba a ellos la fe de Jehová. En aquel entonces Lot, ¿dónde estaba? Solamente estaba en donde? Delante del portón de Sodoma y Gomorra, en la noche. Solo así como un pavo. Así. Por eso, Filipenses capítulo 1, el versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así dice. Pues si ustedes quieren recibir el galardón celestial, entonces participen al padecimiento de Cristo. Amén. Sin el padecimiento de Cristo, tampoco hay que el galardón celestial. Pues Moisés era un hombre muy prudente. Por eso él tiró que un puesto, el que era un príncipe de Egipto, por mirada que galardón celestial. Y asistió ¿qué? Al vituperio de Cristo. Según Hebreos capítulo 11. Vamos a volver Colosenses capítulo 1. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por la iglesia, ¿sí o no? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo primero anunciaba el Evangelio de Cristo para que la gente pudiera ser santo y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Luego también él fue un ministro de la iglesia para participar ¿qué? A la aflicción de Jesucristo, la cual era la aflicción de la iglesia de él. Aquí dice 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en Él. 자, entonces, ¿cuál era el misterio? 27. ¿Qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Cristo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo que era que el trabajo de los apóstoles, a los ministros, ¿sí o no? Mire, hermanos, por eso el apóstol Pablo, él mismo siempre visitaba a las iglesias para levantar a los hermanos de Asia, también para corregir a los hermanos de Asia. Mire, hermanos, en realidad, en las iglesias que estaban en Filipo, donde había obispos, también diáconos, también ancianos, ¿sí o no? Obispos, diáconos, maestros. Sin embargo, Jesús enviaba a las iglesias en Éfeso, ¿qué? Los apóstoles. ¿Sí o no? Para levantar los hermanos de Asia. Por eso, segunda de Timoteo, no necesitan buscar, segunda de Timoteo, capítulo 4, y el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Este Lucas, el que escribía San Lucas, ¿sí? Toma Marcos. Marcos también escribió los libros Marcos. Y tráele contigo porque me es útil para el misterio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Aquí dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Ustedes saben que en Éfeso había los líderes. Sin embargo, ¿por qué el apóstol Pablo seguía enviando allá? Tíquico y Timoteo, y a veces Marcos y Lucas. Para levantar a los hermanos allá, perfectos delante de Dios. También un día el apóstol Pablo envió a Creta Tito. En Tito capítulo 1, ¿dónde está escrito sobre este punto? Hermanos, él siempre visitaba, él mismo visitaba las iglesias. También enviaba
Timoteo y Tito, Tíquico, Lucas, Marcos también, Epáfras, a las iglesias, para que los hermanos allá fueran perfectos ante Dios. Pero un líder, ¿quién era un maldito? El que no quiso aceptar a los apóstoles. Pues él estaba muriendo espiritualmente, también sus accidentes. Porque ese maldito siempre quería ser primero en su iglesia. Pero el apóstol Pablo envía a las iglesias que Timoteo, Tito, también Tíquico, también mandó que venía acá, trae como se averiguas, también rollos, lo que era la Biblia. Cuando la sangre está circulando muy bien, en aquel momento no tiene más enfermedad. ¿Sí? La plenitud de Jesucristo circulaba muy bien entre los hermanos, entre las iglesias, donde el diablo no puede trabajar. Por eso, Filipenses capítulo 2, también el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a mismo tengo de mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses capítulo 1, el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Dónde había obispos y diáconos? Sin embargo, el apóstol Pablo enviaba a las iglesias que estaban en Filipos, los apóstoles, sobre todo Timoteo. ¿Por qué enviaba allá, sobre todo Timoteo? Timoteo no se buscaba lo suyo propio, sino lo de Cristo. Los hermanos en Filipo también ellos sabían conocían que, Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino lo de Cristo. Por eso, Timoteo exactamente avisaba al apóstol Pablo que el movimiento de la iglesia que estaba en Éfeso. Luego, el apóstol Pablo oraba a Dios. También por la sabiduría de Jesús enviaba allá los apóstoles, para que los hermanos de allá pudieran ser perfectos delante de Dios.
Pero Demeterio, siempre quería ser primero en mi. Nadie puede visitar a mi iglesia. Luego, fracaso también. Los eran tan miserables, todo fracaso. Cuando la sangre circula bien, donde no hay enfermedad. ¿Sí o no? Cuando la palabra de Jesús circula muy bien entre las iglesias de Jesús, donde no hay virus ni bacteria, espíritu. Pero en el caso de Demetrio, no quiero aceptar a los santos. ¿Por qué? Él ha prohibido que la iglesia ha podido aceptar que los santos de las otras iglesias. ¿Pero qué? Yo soy primero así. Todo fracaso. Pues el apóstol Pablo, ¿qué confesó? Colosenses capítulo 1, el versículo 28. Y a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todos hombres en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en Él. Por eso Él luchaba. Sion también luchaba. Pues en el corazón del apóstol había la iglesia que estaba en Colosas, también Laodicea, también Hierápolis, Sion. Epafras contaba muy bien el movimiento de 3 iglesias que él pastoreaba, ¿sí? Apóstol, en la iglesia en Colosas, en Laodicea, en Hierápolis, donde ahora los hermanos de allá hacia la vida espiritual, hacia la vida, así. Pues todos juntos oraban a Dios, ¿sí o no? Pues el apóstol Pablo testificó que yo fui un ministro del Evangelio. También fui un ministro de la iglesia. Él trabajaba así, enviaba, ¿sí? Los apóstoles. Un día le escuché a los hermanos de Creta, eran muy perezosos, ¿sí? Entonces, yo quiero enviar allá, Tito, donde Tito pastoreaba. Y él regañaba, enseñaba, para que los hermanos de Creta fueran perfectos delante de Dios. Timoteo, por favor, venga pronto. Voy a enviar allá Tíquico, ¿sí? Así. Por eso circulaba muy bien que la plenitud de Jesucristo. Pues donde no había más que virus ni bacterias. La mayoría de las enfermedades, ¿de dónde vienen? De mala circuncisión de la sangre. Yo escuchaba por los médicos. ¿Sí o no?
Pues hoy de muchos adultos están tomando medicinas que para purificar sus sangres, más puro, limpia, ¿sí o no? Colesterol. Quitando que colesterol. Sí, la gente que tiene mucho colesterol, ¿sí o no? Siempre tiene enfermedad. ¿Qué tiene? Cansancio. Los muchos tienen enfermedad de colesterol en espíritu. ¿Sí o no? No quiero. Por eso, el apóstol Pablo pastoreaba así, ministraba así, ¿sí o no? Enviaba, ¿sí o no? Escuchaba el movimiento de la noticia de las iglesias y oraban a Dios. Por eso, hermanos, hay en la iglesia el ministro del Evangelio. También hay el ministro de la iglesia. No solo apóstol Pablo. ¿Sí o no? Pues todos los cristianos tienen dos tipos de puestos. Ministro de Evangelio, ministro de la iglesia. Algunos un poco grandes, algunos pequeños. Nada, no hay diferencia. Amén. Por eso quiero que ustedes entiendan sobre este punto. Por eso, aunque el apóstol Pablo estaba en la cárcel de Roma, pero su corazón estaba muy satisfecho. Ahora para mí que galardón celeste. Pues el que no tiene aflicción de Jesucristo en su vida, tampoco habrá que la gloria del cielo. Amén. Usted siempre me dice, pastor, yo quiero galardón celestial. Mucho. Pero a mí no me gusta la aflicción. Frío, calor. ¿Sí? Pues antes de predicar en Sudamérica, mi corazón estaba muy atormentado. Para mí Seúl es muy cómodo. ¿Cómo podría vivir allá? No sé hablar español. Pero donde no hay aflicción de Jesucristo, tampoco hay que la gloria del cielo. Por eso no quiero que sean mendigos en el cielo, sino ricos. Amén. Por eso Jesús exhortó, regañó la iglesia en Laodicea. Hay que comprar medicina para sus ojos. Diciendo en sus corazones, soy rico, pero pobre. Pues ojalá que cada uno de ustedes sean ricos en Cristo Jesús. Amén. Hoy hasta aquí oremos.